soy Andrés y soy algo así como el autor de este laboratorio. Lo demás está a decir que continúa siendo un esfuerzo entre todo el personal del ISEP que estuvo involucrado. Yo solamente me limité a dar un par de instrucciones, recibir otro montón de instrucciones y luego básicamente actuar en base a esas instrucciones. Y pareciera que estoy divagando un poco acerca de esta noción de instrucción, pero curiosamente es un concepto que me parece extremadamente útil para pensar la inteligencia artificial. De hecho, dar instrucciones es algo que hacemos habitualmente cuando tratamos con una computadora o con un software, responde a nuestras instrucciones y nos da quizás un resultado o quizás algún tipo de instrucción que nosotros tenemos que llevar a cabo en el mundo. Y da para pensar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿podría una inteligencia artificial negarse a llevar a cabo una instrucción que nosotros le damos? ¿Tenemos que respetar las instrucciones o las recomendaciones de cómo actuar que nos da una inteligencia artificial? Y a todo esto, ¿qué es una inteligencia artificial? ¿Y cómo puede impactar en la escuela? ¿Y cómo puede impactar en la vida? ¿Y cómo puede cambiar absolutamente todo la forma en la cual hacemos las cosas que hacemos? Como verás, yo también tengo un montón de preguntas y parte de lo que me gusta hacer es hacer estas preguntas e indagar acerca de cómo pensamos las cosas que pensamos y por qué pensamos las cosas que pensamos y cómo y etcétera, así con toda la multiplicación de preguntas. Por eso, como insisto, tengo un montón de preguntas. Una de las primeras cosas que hicimos fue juntarnos con un grupo de expertos en inteligencia artificial y educación y preguntarles qué es lo que piensan acerca de lo que puede hacer la IA en la escuela. Bueno, ahora sí estamos grabando. Disculpen los desperfectos técnicos, pero bueno, vieron cómo son estas cosas. Les recuerdo entonces la pregunta que estaba haciendo acerca de cuál podría ser el impacto que tenga inteligencia artificial en los contextos educativos. Y empezamos con Susana, como habíamos dicho. Creo que hay mucho potencial para la IA en el contexto educativo. Pero ojo, los algoritmos no pueden reemplazar del todo el factor humano en la enseñanza. Los profes necesitan tiempo para construir relaciones valiosas con los alumnos, atender necesidades socioemocionales y fomentar el pensamiento crítico. O sea, la IA no puede hacer eso tan bien por ahora. Así que sí, que automatice tareas administrativas para dar más espacio a los profesores a que sean docentes. Claro, eso es algo que pueden hacer sin duda. Miguel, ¿qué crees que puede aportar esto además? Bueno, además la IA podría utilizarse para aumentar la accesibilidad de la educación. Los sistemas de IA podrían traducir el contenido educativo a diferentes idiomas, o podrían proporcionar asistencia a estudiantes con discapacidades. En general, creo que la IA tiene el potencial de hacer que la educación sea más eficaz, equitativa y accesible. Sin embargo, es importante que la IA se utilice de forma responsable y ética. Lo que especialmente quiero decir es que es necesario garantizar que la IA no se utilice para discriminar a los estudiantes o para reemplazar a los profesores. Y Miguel, ¿se te ocurre alguna forma en la cual podríamos hacer mejor uso de la inteligencia artificial o asegurarnos, por ejemplo, que no haya discriminación? Hay una serie de medidas que se pueden tomar para garantizar que la IA no para evitar la discriminación, por ejemplo, utilizar datos de entrenamiento diversos y representativos. Los sistemas de IA se entrenan con datos, y si esos datos son sesgados, el sistema también lo será. Es importante utilizar datos de entrenamiento que sean diversos y representativos de la población a la que se destinará el sistema. También se deben implementar mecanismos de detección y corrección de sesgos. Hay una serie de técnicas que se pueden utilizar para detectar y corregir sesgos en los sistemas de IA. Es importante implementar estas técnicas para garantizar que los sistemas sean imparciales. Gracias, Miguel. Kimberly, que nos acompaña desde México, me gustaría escuchar tus reflexiones. Creo que es fundamental definir claramente los roles de los profesores y los sistemas de IA. Los profesores y los sistemas de IA tienen diferentes fortalezas y debilidades. Es importante definir claramente los roles de cada uno para garantizar que ambos se utilicen de forma eficaz. Igual hay que formar a los profesores sobre el uso de la IA
necesitan estar formados en el uso de la IA para poder utilizarla de forma efectiva. La formación debe centrarse en cómo la IA puede complementar la enseñanza de los profesores, no en cómo reemplazarlos. Hay que pensar cómo generar oportunidades de colaboración entre profesores y sistemas de IA. Los profesores y los sistemas de IA pueden trabajar juntos para crear experiencias educativas más eficaces. Es importante crear oportunidades de colaboración para aprovechar la experiencia de ambos. Me gusta mucho ese énfasis que pones tú, Kimberly, en la colaboración, ¿no? En cómo encontrar ese espacio en común. Susana, ¿alguna reflexión final que quieras aportarnos? En mi opinión, el desafío más grande para utilizar IA en educación es mantener un equilibrio humano en el proceso de aprendizaje. No perder el toque humano en la enseñanza. Es cierto, creo que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Cómo lograr eso. Bueno, les agradezco enormemente el tiempo. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Y nada, en nombre de todos los que estamos trabajando en este laboratorio, para LISEP les agradezco enormemente. Gracias a ustedes por la invitación y suerte para todos los que estén cursando el laboratorio. Gracias. Estoy muy seguro de que te diste cuenta de que en esos videos había algo extremadamente raro, porque todas las intervenciones de esos personajes fueron creados con inteligencia artificial. El contenido, el video e incluso el audio de esos personajes fueron hechos con inteligencia artificial. Ya te vamos a contar en un pequeño texto un poquito más sobre qué herramientas utilizamos para crearlas. Hay varias cosas que hay que entender en esto. Por un lado, estamos frente a una evolución tecnológica que nos permite hacer un montón de cosas que hasta incluso hace unos poquitos meses hubiese sido altamente imposible o hubiesen llevado un montón de recursos para poder hacerlos en esa calidad. Y esto llevó literalmente un par de minutos. Esto nos presenta varios desafíos. Por un lado, podemos ver que hay un montón de recursos que está muy bueno poder utilizarlos, pero a su vez pone en jaque un montón de las intuiciones que tenemos, especialmente en torno a en qué podemos confiar. Al margen de que esto produce unas tremendas ganas de utilizarlo y subirse a esta evolución tecnológica y cambiar un montón de procesos y quizás quitarnos un poco algunas tareas un poco tediosas, creo que lo más importante que remarca esto es que tenemos que tomar una actitud crítica frente a todas estas tecnologías. Por eso, en esta conceptualización te vamos a invitar a, por un lado, pensar un poquito acerca de qué es la inteligencia artificial, ver que las dificultades conceptuales que tiene no son menores por una justa razón, que es que estamos intentando imitar algo que es propio de la naturaleza humana. Al mismo tiempo, vamos a ver que hay un cierto entrenamiento que uno puede tener con un par de tips acerca de cómo utilizar mejor estas herramientas, especialmente en el contexto áulico. Y hablando de contexto áulico, creo que tenemos que remarcar algo extremadamente importante y que apareció en el video. Por ejemplo, la problemática acerca de la posibilidad de que las inteligencias artificiales reemplacen o no a los docentes. Acá hay un montón de cosas que tenemos que charlar, pero para ir adelantándote algunas cosas que te pueden y te deberían estar haciendo resonar, pensar algunas ideas y imaginarte esto desde una postura absolutamente crítica. No es ni ético ni pedagógico un reemplazo de los docentes por inteligencias artificiales. Creo que tenemos que preguntarnos, hacernos explícita bien la pregunta clave de cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en la enseñanza. La IA es una metatecnología, es una tecnología que permite la creación de tecnologías. Y se nos viene una nueva revolución industrial que está ocurriendo en este mismo instante. Y tenemos que aprender a pensarla y aprender cómo vamos a implementar y a utilizar, a incorporar estas herramientas, y debemos mantener el espacio de autonomía para la toma de decisiones. Tenemos que ponernos la pregunta acerca de a quién le corresponde la decisión sobre las diferentes dimensiones y los recursos que se van a utilizar en una clase.
Al mismo tiempo, el discurso en el cual se enmarca la inteligencia artificial, especialmente en las formas que está encarnada ahora, es en torno a la optimización y a la reducción de los errores, a la toma de decisiones óptimas. Esto es un tremendo problema, especialmente si pensamos en los contextos áulicos, en los cuales el error cumple un rol fundamental. El aula es el espacio en el cual entre docentes y alumnos puede existir una relación en la que el error no solo se permite, sino que es una buena idea, poniendo por un momento en tela de juicio al mundo y permitir aumentar la capacidad, poder generar espacios de generación de juicio en el cual uno puede aprender de esos errores. Si hay algo, de hecho, que creo que caracteriza a la inteligencia humana, es precisamente eso. Es la capacidad de aprender y generar una nueva subjetividad, crear una nueva persona en frente a toda experiencia pasada. En esto me parece que tenemos que remarcar todos esos espacios de decisión en los cuales, frente y desde alguna clase de valor, decidimos hacer lo que hacemos. Hay una última cuestión que podría pensarse alrededor de esto, y es pensar si estamos haciendo algo que es incorporar a la inteligencia artificial como una mera herramienta, o en realidad estamos aprovechando el potencial que tiene esta herramienta, tanto para transformar procesos como para transformar formas de pensar. Estando alertas a los riesgos que nos trae la IA, podemos pensar no solo con la IA en el aula, sino pensar la IA como un lenguaje, como algo que se incorpora como contenido propio, como una práctica social que ya está encarnada en un montón de lados, pero es justamente en la escuela donde vamos a tener las herramientas para pensarlo de una manera crítica y aprender que hay una historia extremadamente humana, una historia de muchos intereses en las formas en las cuales la inteligencia artificial se suele presentar. Por eso, en esta conceptualización vamos a trabajar un poquito qué significa estas herramientas en el espacio áulico, pero también fundamentalmente en este espacio conceptual que nos hace pensar acerca de nuestra propia naturaleza tecnológica. Sí, la naturaleza humana es tecnológica.